Bueno, esperemos ahí, Constanza se está sumando su cámara. 1, 2, 3. Ya. Y antes de empezar, como siempre, muy buenos días, chiquillos, chiquillas. Alexandra también se está sumando. Ya. Ahí viene Alexandra. ¿Cómo le va, Alexandra? Bien, súper. Ya. Connie, estamos esperando ahí que usted se sume con su cámara. Bueno, hoy día, ¿qué se viene para hoy? Vamos a estar reforzando un tema que el año pasado también lo estuvimos viendo, pero por lo que he estado tanteando parece que hay que reforzarlo, que es el sentido de el concepto de instalación, ¿ya? El objetivo de hoy es ese, reforzar y recordar el concepto de instalación. ¿Qué es una instalación? ¿Ya? Porque es una modalidad muy actual, ¿ya? Que se realiza en cuanto a cómo nosotros manifestamos el arte, ¿ya? Entonces, ¿alguien recuerda, tiene noción de qué es cuando hablamos de instalación? ¿A qué nos referimos? ¿Alguien sabe? ¿No? Instalación. Bueno, entonces vamos a ir viéndolo, hablándolo con imágenes también para que nos quede más en la retina. Connie, su cam, ahí, bien. ¿Cómo está su salud, Constanza? ¿Bien? Súper. Súper, súper. Por favor, chiquillos, antes de seguir, porfa, sigan cuidándose mucho, porfa, no se relajen, ¿ya? Porque hay como un relajo masivo, parece que la gente no se está tomando muy en serio lo que está pasando, así que por favor, cuídense ustedes y cuiden a sus familias también, ¿ya? Tengo ganas de verlos a todos y verlos sanitos cuando podamos volver. Ya, ahora sí. ¿Dónde está? Ya. Vamos entonces a estar hablando de instalaciones artísticas. Si alguien quiere opinar o interactuar o decir algo, lo puede hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué es una instalación? Es un tipo, un género de arte que aprox se empezó a realizar, a trabajar como en 1950, 1960, ¿ya? La instalación tiene que ver con utilizar una gran variedad de medios de expresión, ¿ya? Pensado en un espacio determinado, en un lugar determinado y en un tiempo determinado. Acá vemos, por ejemplo, un ejemplo, son modos ya no convencionales de crear arte, ya que van creando una idea, van como complejizando una idea. Si ustedes ven acá esto, ¿qué estamos viendo? ¿Qué es? Maite, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Vasos. Son vasos. ¿Y qué crean estos vasos? Yo veo tipo montañas de nieve. Es como si, es como un paisaje, ¿verdad? Son vasos plásticos, desechos, que están produciendo la imagen de un paisaje. Entonces uno ahí empieza a cuestionar, por ejemplo, esos temas. ¿Qué pasa con la naturaleza? ¿Qué pasa con el plástico en la naturaleza? El plástico se vuelve tan, digamos, ampliamente, digamos, desmedido, que ya se vuelve parte de nuestro espacio cotidiano. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto permite también esto que ya no es un cuadro expuesto en el muro, ni tampoco es una escultura convencional de bronce o de piedra, sino que es otro elemento que también nos invita a recorrer, ¿cierto? Si pudiéramos, hasta dan ganas de subirse ahí a ese espacio. Pero sobre todo tiene que ver con eso también, con que
uno puede interactuar y recorrer estos espacios, ¿ya? Entonces, estamos hablando de una forma de arte, ¿cierto? Que usa directamente el espacio, ¿verdad? Que puede ser transitable y puedes interactuar. Hay distintas instalaciones, inclusive, o unas que son tecnológicas, que tienen botones y que uno va presionando y cambian las luces o cambian las formas, ¿ya? Hay muchas opciones, ¿ya? Bueno, se utilizan múltiples disciplinas porque igual está permitido, ya que hay muchas tecnologías actuales, ¿ya? Entonces, en una instalación puede haber, por ejemplo, una presentación de danza, pueden haber bailarines, o de pronto puede haber un video igual que se esté exponiendo a medida que se va observando algún objeto que está dentro del espacio, o puede haber música incluida. En una instalación hasta uno puede probar algo, quizás algo que el artista quiere que la persona coma o pruebe o huela, es jugar con los sentidos, ¿ya? El cuadro se salió del muro y en el fondo se apropió del espacio, ¿ya? Sobre todo eso, con el poder jugar con los sentidos. En la historia, como los orígenes, cuando empezaron a cuestionar el tema del arte, parte, por ejemplo, con el tema del ready-made, en donde este artista, Duchamp, en el fondo, Tomás Villegas se suma. Duchamp, en este caso, ¿usted habíamos visto a Duchamp en algún momento acá con su curso? ¿No? Ya, ¿no les recuerda nada esta imagen de este urinario? Duchamp, Marcel Duchamp, empezó a cuestionar el tema del arte, como qué es arte o qué no es arte, o si todo lo que está dentro del museo es arte o no. Entonces, lo que hizo él, tomó un urinario, que es este que está, la foto que está acá, la firmó, no con su nombre, este es como un seudónimo, ¿ya? La firmó y envió esto a una exposición que se estaba realizando en esa época, en Francia, ¿ya? Diciendo que esta era la obra que él quería exponer, pero él lo hizo como esta forma como entre broma, crítica, ¿ya? A ver qué pasaba, po, como una ironía. Y produjo un gigantesco revuelo, ¿ya? Porque digamos, los curadores, las personas que estaban organizando la exposición, se creó la discusión de si se exponía o no se exponía, si era o no era arte, qué quería comunicar el artista, y todo partió a partir de, en el fondo, de una broma, ¿ya? Y se hizo tan potente que al final se hizo un hito histórico. Y el urinario de Duchamp actualmente sí es como una obra porque es un referente en la historia en donde se cuestionan cosas, ¿ya? Y efectivamente el ready-made jugaba con eso. Por ejemplo, en este caso, que tomó una rueda de bicicleta de esas antiguas y la montó en un taburete. También empezaron a exponer distintos elementos como de reciclaje, elementos que tenían que ver con lo cotidiano para sacarlos de su contexto, ¿ya? Entonces ahí se empezaron a cuestionar el tema de los objetos que se presentaban, ¿ya? Y también estaba el tema de cuánto dura una instalación. La instalación dura lo que dura la obra, así como se vio, por ejemplo, ¿recuerdan en el Land Art? Cuando hacían estas figuras, espirales cerca del mar, que subía la marea y se llevaba todo, tenía que ver también con las instalaciones. En este caso también hay muchas personas que han trabajado con hielo, ¿ya? Y lo que queda es el registro fotográfico de esa acción. Obviamente la instalación es lo que dura esa obra, que pueden ser horas o días, ¿ya? Pero por eso también es súper importante el registro. Acá también, bueno, características, cuando hablamos de eso, arte en el espacio, que es lo que hemos estado hablando, el tiempo, ¿cierto? Dura lo que dura la obra, el ready-made como referente, y la presencia activa de la persona que está observando, ya que puede transitar también las obras. Después les voy a mostrar un ejemplo importante sobre eso. Ya. ¿Y qué es importante? Impactar al espectador, ¿cierto? Producir una sensación como de asombro, tener
una forma de expresión y lograr activar los sentidos, que es lo que habíamos estado hablando, ¿verdad? Lograr activar todos nuestros sentidos o todos los que se puedan utilizar o que sean necesarios para esa obra. Estos son ejemplos que habíamos visto sobre el art, ¿ya? Porque también es un referente. ¿Puedes retroceder a la diapositiva anterior, por favor? Fíjense acá, y los materiales también, esto es casi en este caso, en esta obra, es casi también como, pareciera una caricatura hecha realidad, ¿ya? Que trabajan con distintos materiales también, en este caso hay resinas trabajando aquí por medio, ¿ya? La materialidad también se hace, la materialidad también es importante y se hace también masiva, digamos. ¿Ya? ¿Puedo cambiar? ¿Sí? Ya. Entonces, lo que habíamos visto también como referente al land art es un importante referente para las instalaciones, y son las instalaciones en este caso que se hacían en el fondo el soporte es la naturaleza misma, ¿ya? Eso también es un referente de la instalación, donde se puede incluir cualquier medio, ¿cierto? Pueden ser elementos materiales, que ya lo hemos visto antes, o medios de comunicación actuales, ya sean como video, sonido, computadoras, ya todo lo que tiene que ver con redes sociales también, o distintos tipos de energía, ¿ya? Y entonces, bueno, esto ya lo hemos mencionado, pero sobre todo eso, la instalación tiene que ver con utilizar, impactar al espectador y utilizar directamente un espacio específico para la exposición, que no necesariamente es el museo, que es lo que ya hemos hablado. Puede ser la calle, puede ser la naturaleza, puede ser un medio de transporte, puede darse en cualquier aspecto, en cualquier instancia, puede ser la azotea de un edificio, ya estamos liberados en cuanto a que el arte no tiene que ser la pintura del muro dentro del museo, ¿ya? Ahora, ojo, yo les voy a ir consultando después, les voy a hacer una pregunta, se las voy a plantear ahora para que la vayan pensando, es, si ustedes pudieran trabajar un tema ahora, en algún tipo de instalación, ¿qué tema sería? Porque lo importante ahora, además como ya estamos liberados de las opciones de formatos de arte, que pueden ser muchas, lo importante se vuelve también el mensaje, lo que ustedes quieren comunicar, ¿ya? Le he preguntado a otros alumnos también de otros cursos, hay varios que, por ejemplo, tienden a hablar, por ejemplo, de la pandemia, que es un tema súper relevante. Pensemos que las cosas que ustedes están viviendo ahora son en el fondo lo que estamos viviendo son hitos históricos, ¿cierto? El estallido social, la pandemia, son elementos que van a quedar inscritos en la historia de la humanidad. Y nosotros estamos viviendo estos hitos históricos, ¿cierto? Entonces, los referentes que van a quedar, las obras que ustedes realicen, los textos que ustedes escriban, las pinturas, los dibujos, todo lo que hagan en relación a esto, en el futuro va a ser un registro vivo, ¿ya? Qué pasa si después al reunirnos de nuevo, bueno, es octavo, no sé si nos vamos a ver este año, pero si así fuera, reunirnos y ver todos los resultados de lo que ustedes hicieron, lo que quisieron comunicar en este momento, sería algo súper potente, ¿ya? Acá hay ejemplos también ejemplos de instalaciones digamos, en el área urbana. Esto, Maite, ¿qué te produce cuando tú ves esto? Si vas caminando, imagínense esto, caminando por la calle, una calle común por la que siempre transitan, van caminando y pronto se encuentran con esto. ¿Qué sensación produce? No sé. Yo solo sabía que No sabes. Francisca, ¿qué sensación te produce si tú vas caminando y te encuentras con una casa que está en esta condición?
Miedo o decir qué está pasando aquí. Como miedo, puede producir mucha inquietud también, ¿sí? Es como, sí, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con esta casa? Pero fíjense en perdón. ¿Qué está pasando con esta casa, efectivamente? ¿Qué lectura más inicial hacen? ¿Quién me puede decir qué está pasando con esta casa? Se está como derritiendo, Claro, desarmando. se está desarmando o se está derritiendo o la fachada se está cayendo la fachada, se está como cayendo el rostro de ese edificio, ¿ya? Y si se cae la fachada, ¿qué es lo que queda visible? ¿Qué queda visible? La El interior. habitación. La habitación, el habitación. interior, el lugar en donde habitan las personas, bueno, que ahí se ve como un poco abandonado, pero efectivamente esto de quitar la máscara, sacar la fachada del edificio para dejar visible lo que está pasando adentro, ¿ya? Eso puede tener también que ver, dependiendo del contexto, puede querer significar distintos elementos. ¿Qué pasa si, no sé, pues si nosotros lo pusiéramos en contexto de, por ejemplo, violencia familiar? Como que se cae la fachada del edificio y queda en evidencia lo que pasa dentro. ¿Se dan cuenta? Cómo puede funcionar en distintos contextos. O este caso también, esto también es como muy cercano al land art, ¿cierto? Utiliza elementos de la naturaleza, la tierra, y cómo vas repitiendo estas casitas que son todas iguales un poco, ¿cierto? Que es como estas nuevas villas o estas nuevas, como que no es en Chile nomás, en distintos países que se hacen estas nuevas como villas con las casitas que son todas iguales, que son como prefabricadas, que se ve todo perfecto, que está todo ordenadito, pero que todo efectivamente también es como se monta una idea con eso, que no necesariamente es perfecto, ¿cierto? Que la perfección también desaparece, ¿verdad? Esto fue en contexto de guerra, no recuerdo cuál, pero cada silla que se puso en ese espacio era como un callejón, que ahí faltaba un edificio. Perdón, chiquillo. Ya. Cada silla representa a un muerto. Esa es la cantidad de personas que murieron en esa instancia, no recuerdo cuál guerra fue, ¿ya? Pero sí, efectivamente lo que hacía el artista era como querer hacer evidencia de los espacios vacíos que iban dejando las personas que iban muriendo, ¿ya? Entonces, eso representa esta obra, ¿ya? Cada persona que murió en ese evento, ¿ya? Y acá miren también como distintos elementos, como también cómo la instalación juega con las sensaciones, con las texturas, esto que parece casi una nube que está flotando dentro de este espacio, ¿ya? Hay algo que, bueno, igual quiero plantearle, que creo que es súper, súper importante para que entiendan esto, que es que la instalación es, al nosotros pedirnos recorrer, también volvemos a una cosa que es súper originaria, es súper, el ser humano desde pequeño, cuando parte aprendiendo, lo que hace es aprender a partir de los sentidos, ¿verdad? Y de querer interactuar, lo primero que hace el niño que es echarse las cosas a la boca, ¿verdad? Las guaguitas, porque quieren probar el mundo, así es como perciben el mundo inicialmente. Entonces, el tema de querer interactuar con las cosas es parte del ser humano, ¿ya? Que el arte permita esto de querer interactuar con los objetos y con las formas y con los colores y con los sabores y todo, es porque es propio de la naturaleza del ser humano, ¿ya? Este es un ejemplo que se hizo una instalación artística para niños, ¿ya? En donde lo que se hizo fue plantear todas estas posibilidades y jugar, ¿ya? Después se liberó a los niños para que pudiesen hacer lo que quisieran con estos elementos, ¿ya? Y efectivamente es así.
así como ustedes pueden ver a estos niños que están interactuando justamente con los elementos y creando y variando como ellos querían en ese momento, en el fondo es propio de la naturaleza humana. Por eso la instalación también permite eso y recuerda eso también, ¿ya? ¿Cuál es nuestro origen en cuanto a la expresión? ¿Ya? Entonces, mi pregunta ahora es, si ustedes tuviesen la posibilidad de trabajar un tema el día de hoy, ya en diversos formatos, ¿cuál sería? ¿Qué tema les gustaría trabajar ustedes consideran actualmente importante o relevante en el contexto en el que estamos ahora? Algo El que feminismo, A ver, vamos por parte. ¿Quién partió? A ver, Connie, ¿dijiste algo tú? sí, con la Noemí también estaba hablando. Ya, Ya, pero es un tema así como importante de hoy en día, por ejemplo, la violencia contra la mujer sí, o algo tema así. Puede relevante, ser como, yo tocaría el tema del feminismo, Yo ya. igual. El o feminismo, el, o el LGBT, algo así. LGBT, Sí. las minorías. yo Ya, Noemí. Oh, Noemí, se quedó pegado tu computador. Estás pegada. Noemí, si tienes problemas, te puedo volver a ingresar. Ahí sí, dígame. Yo tocaría el impacto ambiental que tienen estas obras. Y más la que no se... ¿Y qué? ¿no? El impacto ambiental y... Impacto ambiental que tienen las obras que no se reciclan Ya, y cómo podemos transformarlas y utilizarlas de otra manera. en las obras que no se reciclan, ¿te refieres como a las obras de arte? ¿Cómo? A las obras, ¿a qué? Cuando dices las obras que no se reciclan. No es que no lo escucho bien. Me decías el impacto ambiental, ¿cierto? Y los elementos que no se reciclan, ¿cómo poder reducir lo que no se recicla? Transformarlos en algo utilizable y que se pueda reciclar. Súper relevante, y en eso también hay hartos referentes. Hay muchos países donde el reciclaje ahora es ley. Acá no lo conocemos. Sería un gran aporte de pronto si haces como un estudio de eso, como qué pasa con los otros, digamos en Europa hay lugares en donde, de hecho, si tú por ejemplo no reciclas tu basura, tú tienes que pagar para que otra persona la recicle. Y si no, te multan. ¿Ya? Entonces sí, nosotros estamos en pañales en ese sentido, sería un gran aporte. Y entonces, Benjamín, ¿qué tema trabajarías tú? No se me ocurre nada. Piénsenlo en este ratito porque me tiene que dar una respuesta. Maite, ¿qué tema trabajarías tú? ¿Cuál era la pregunta? Si tuvieses que trabajar un tema el actual, relevante, que tú quisieras comunicar con distinta tecnología o con distinto, pensando en el tema de las posibilidades de la instalación, ¿qué tema sería? El reutilizar cartón o papel. ¿Ya? También es medio ambiente. Ya. Ojo, los temas se pueden repetir, pero sí cada uno debe tener su propia tónica en el fondo, ¿cierto? Cada uno aborda el tema de una forma particular. Alexandra, ¿qué tema trabajarías tú? Yo creo que trabajaría el tema del confinamiento. El confinamiento, un tema súper potente. El confinamiento, o sea, nosotros sí, súper potente. Estamos
es algo nuevo, algo que muy pocos conocíamos, esta sensación, ¿cierto? A lo mejor es parecido a lo que pasa en las personas que están confinadas en distintos lugares, qué pasa, bueno, obviamente en otras condiciones, pero qué pasa con las cárceles, qué pasa con los asilos de ancianos, hay personas que están mucho, mucho tiempo en un espacio delimitado del cual no pueden salir, es súper relevante. Eso es más como, es más psicológico igual, como un estudio psicológico. Valendis, dígame. Yo elegiría el tema de igualdad de género, pero no solamente de lo LGTB, no sé ¿Ya? cómo decirlo, Ajá. sino que también es la igualdad de la mujer o del hombre. Aunque del Ok. hombre no tanto, pero Es súper, también, súper relevante lo que tú planteas. Sí. ¿Qué pasa con la mujer en el arte en la actualidad también? Eso se ve en el arte y se ve en otros aspectos de la vida, ¿cierto? Como antes estaban relegados a cierta condición y que actualmente se han podido empoderar. Es un tema súper, súper potente. Sí. Y Tomás, ¿qué tema te gustaría trabajar a ti? Que sea importante para ti. El racismo, ¿Ya? El racismo. eso. El racismo también es un tema potente porque uno pensaría que eso está en el pasado, pero no, pues se han visto en Estados Unidos los problemas que han habido acá en Chile también, hay problemas de racismo, se ve con el movimiento también, los mapuches, se ve racismo también con la inmigración, pasa que hay muchos eventos que tienen que ver también con eso, es un tema súper, súper potente. Vicente Rojas, ¿qué tema trabajarías tú? Vicente, Francisca y Martina. Me falta, la Martina se fue. ¿Se fue la Martina? Haría el trabajo ese del cuadro, que sale la imagen del cuadro y se queda ahí ocupa el espacio. Ya, Francisca, pero un tema que para ti sea importante hablar. Lo que está pasando hoy en día. ¿Y eso qué sería? ¿Qué está pasando hoy en día? Lo del coronavirus, La pandemia. de la pandemia. Súper importante ese tema, Francisca. Como decíamos, es un registro. Vicente, ¿qué tema te gustaría trabajar a ti? Puede ser un tema muy actual, como lo que han planteado los compañeros. ¿Qué tema tú trabajarías? Amigo mío, piénselo, ¿ya? Piénselo, es importante lo que usted opina también, ¿ya? Se está acabando la clase, a lo mejor puede ser la pandemia también, Vicente, algo que nosotros estamos viviendo ahora, ¿ya? Quizá el estallido social también. También puede ser el estallido social, se está acabando la clase, Vicente, piénsalo y me lo cuentas la próxima vez. Y eso, que les vaya súper, súper bien, chiquillos, que tengan un buen fin.